Buenas noches, amados hermanos y amigos. Para comenzar, queremos darle gracias al Señor Jesucristo por concedernos un lunes más para congregarnos a Él, para seguir estudiando su bendita palabra y así conocer más a nuestro Padre y cuál es su voluntad para nuestras vidas. El Señor Dios Todopoderoso, aún en estos tiempos, por su gran amor y misericordia, quiere seguir revelándose a nuestras vidas para darnos vida y vida abundante. Hoy lunes 20 de junio estudiaremos el capítulo 14 del libro de Números. El título de este capítulo es Israel rehúsa entrar a Canaán. En este capítulo estudiaremos la rebelión de Israel en Cades Barnea y revisaremos algunos puntos importantes mientras recorremos los 45 versículos. Veremos en el primer punto el dilema del pueblo entre la fe y la incredulidad. Segundo, la reacción de la congregación llorando a gritos y quejándose contra Moisés y contra Aarón y la multitud hablando de apedrearlos. Tercero, el deseo del pueblo de volver a Egipto y nombrar a otro capitán. Esto no es más que una expresión de su rebelión contra la voluntad de Dios. Cuarto, también veremos la gran confianza en Dios de parte de Josué y Caleb, siendo los dos únicos espías que dan buen informe sobre el viaje realizado a reconocer la tierra prometida. 5. Notaremos en este capítulo también cuán airado estaba el Señor frente a la actitud del pueblo de Israel, tan airado que estaba dispuesto a destruir a Israel y cumplir sus promesas por medio de Moisés, levantando una nación de gente más fuerte. Sexto, en este punto importante, se ve la intercesión de Moisés por el pueblo. Séptimo, Dios da sentencia de muerte para los rebeldes, no permitiéndoles entrar a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Octavo, finalmente el pueblo quiere subir al lugar del cual había hablado Jehová, pero el Señor ya no estaba con ellos. No es cuando el hombre quiere y como quiere hacerlo, es en obediencia al Señor en el tiempo indicado por Dios. Por eso, al finalizar este capítulo 14 veremos la derrota de Israel por los amalecitas y los cananeos. Otro hubiera sido el final si el pueblo hubiera obedecido y creído al Señor, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Amados hermanos, nosotros en este tiempo somos privilegiados al tener en las Escrituras la guía perfecta para agradar a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En Romanos 15:4 nos dice: De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Y en quién está nuestra esperanza, hermanos? En Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos, no seamos necios, sino entendidos, y oyamos lo que el Señor nos dice y advierte en este capítulo. Finalmente podemos citar el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24, que nos dice: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En el capítulo 14, mayormente veremos un ejemplo que no debemos de seguir. Vemos en este capítulo la prolongación de las quejas del pueblo. Es una negación del pueblo de Israel de entrar en la tierra prometida. Como leeremos más adelante, esa noche el pueblo lloró desesperadamente y se quejaron contra Moisés y Aarón, poniendo una serie de pretextos para sus quejas, porque habían caído en profunda tristeza, creyendo que sus mujeres y sus hijos serían presas de los gigantes de esa tierra. De esa manera, lo que en verdad hacían era criticar a Dios, diciendo que Dios no pensaba en la seguridad de sus hijos y de sus esposas. Olvidaron que Dios tiene cuidado de su pueblo. Mientras que los adultos se la pasaban llorando a causa de su incredulidad, su fe en Dios se debilitaba,
porque se distrajeron en las circunstancias y perdieron la confianza en Dios. Si bien Dios, por ser un Dios justo, los privó de entrar en la tierra prometida, vemos también que Dios es un Dios misericordioso que cuidó de los niños, siendo ellos la generación que entraría en la tierra prometida. En los versículos del 1 al 4 nos dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. En este pasaje vemos claramente los tres primeros puntos nombrados al inicio. El pueblo está en un tremendo dilema entre la fe y la incredulidad. 2. La reacción de la congregación llorando a gritos y quejándose contra Moisés y contra Aarón. Y 3. El deseo del pueblo de volver a Egipto y nombrar a otro capitán. Esto no es más que una expresión de su rebelión contra la voluntad de Dios. El ánimo del pueblo decayó y las dudas y temores comenzaron a hacerlos presa al escuchar el reporte de los 10 espías que dijeron en Números 13, en los versículos del 31 al 33, parafraseando: Lo que Dios prometió acerca de la tierra es cierto. Sin embargo, los nativos de esa tierra son muy fuertes, de gran estatura, gigantes, y no podremos vencerlo, a pesar de que Dios lo ha prometido. Vemos que el pueblo se queja a gritos contra Moisés. En realidad, se queja contra Dios. La incredulidad de los 10 espías verdaderamente representaba el corazón incrédulo de la nación. Prefieren morir en el desierto en vez de entrar en la tierra prometida. Además, proponen volver a Egipto. Han expresado esta idea ya antes en diferentes ocasiones, como lo hemos visto anteriormente en Éxodo 14 y en Números 11. Pero ahora es más que una idea. Proponen un plan específico. El plan de nombrar a otro jefe expresa la rebelión contra la autoridad de Moisés. Peor aún, el plan de volver a Egipto expresa rebelión contra la voluntad de Dios. La promesa de una tierra buena ha sido parte integral del pacto entre Jehová y su pueblo. El desprecio de parte del pueblo de la tierra prometida equivale entonces al rechazo del pacto con Jehová. Es un pecado tan grave como la apostasía del pueblo con el becerro de oro, y por eso provoca la ira de Dios. El pueblo se rindió en el sentimiento de incredulidad y de miedo, y la lamentación permitió que los sentimientos gobernaran su vida en lugar de la fe en Dios, en el Dios viviente. El aferrarse a los sentimientos de miedo y lamentación son pecado, y sus sentimientos por nada justificaban su rebelión. Esta fue la lamentación sobre una pérdida. Usualmente nosotros lloramos porque alguien muere. Aquí Dios estaba intentando causar que muriera en ellos la carne, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Pero Israel lloraba porque ellos querían que viviera ese viejo hombre. No quería que muriera. Anhelaban todo lo que tenían en Egipto. Al decir el pueblo, ojalá muriéramos, el desafío de fe es grande y muy grave. Es como que ellos dijeran que preferían morir que seguir con lo que el Señor tenía para ellos. Trágicamente para esa generación, Dios les daría lo que sus corazones rebeldes e incrédulos querían. Amados hermanos, pidámosle al Señor tener corazones sensibles a Él, obedientes a su voluntad para nuestras vidas. Recordemos siempre que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. No nos dejemos deslumbrar por las luces de este mundo, ni por el deseo de nuestro corazón que es perverso y engañoso. No todo lo que brilla es oro, hermanos. No nos dejemos engañar. Permitámosle al Señor que enderece nuestras veredas. Rindamos nuestras vidas a Él todos los días. Luego, cuando el pueblo dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?
y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? En otras palabras, aquí ellos acusan directamente a Dios de planear la muerte de ellos, de sus mujeres y sus hijos. ¡Qué acusación tan fuerte al Todopoderoso, al Creador de cielos y tierra, al mismo Dios que nos ama con amor eterno! Hermanos, el Señor nos libre de encontrarnos en situación similar. A veces en nuestra necedad y falta de comunión con el Señor decidimos sobre algún proyecto en nuestra vida sin consultarle al Señor. Y luego, si sale mal, renegamos contra el Señor e inclusive le echamos la culpa, en lugar de postrarnos delante de Él para pedirle perdón. Siempre será mejor estar alineado con el Señor, haciendo su voluntad. ¿Y cómo conoceremos su voluntad si no es leyendo su palabra, orando, congregándonos, pidiéndole que abra nuestros oídos naturales y espirituales para que podamos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón? En el Salmo 48 encontramos este pasaje. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad para nuestras vidas, y todo lo que permite es para nuestro bien. Consultemos a Dios sobre nuestros proyectos o las decisiones que tenemos que tomar y estemos dispuestos a escucharlo para decidir por la que es la mejor, la que Él nos guíe. Preguntémosle, primero, ¿concuerda la decisión que voy a tomar con la palabra de Dios? Segundo, ¿qué consecuencias traerá mi decisión? ¿Serán agradables a Dios o no? Tercero, ¿cómo afectarán mis decisiones a los demás? ¿Será de buen testimonio? Y cuarto, ¿el Señor nos está dando su paz o tenemos dudas? Dios es amoroso y tiene el mejor plan para sus hijos. El propósito de Dios para mi vida y para el tuyo, hermano y hermana, es que seamos obedientes a Él. Hacer la voluntad de Dios se trata siempre de obedecer a Dios, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Podemos confiar en Él siempre. Si Él tiene una eternidad para nosotros en la que nos vamos a gozar, vamos a tener paz, no va a haber lloro, no va a haber dolor. ¿Cómo no confiaremos nuestra vida en esta tierra en la que estamos temporalmente en sus manos? La única manera que todo esto funcione es entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. En el verso 4, cuando decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto, no hacen más que reafirmar su rebeldía al Señor, pensando que ellos escogerían mejor al líder, uno que estuviera de acuerdo a sus deseos y a su entendimiento. Neciamente pensaban que su elección sería más sabia que la tomada por Dios al elegir al líder. En realidad, se estaban rebelando al plan de Dios. Hermanos, si en nuestro peregrinaje en esta tierra nos invade el desánimo, si nuestra fe flaquea, entonces vayamos urgentemente al Señor y clamemos como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto está en el Salmo 42, verso 5. Y en el verso 8 del mismo Salmo dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El Señor nunca falla, hermanos. Continuando el estudio, leeremos los versos del 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Aquí vemos que Moisés y Aarón, los líderes puestos por Dios, reconociendo lo malo que era la situación, se postraron en oración para clamar, intercediendo a Dios por la salvación de Israel. En relación a Josué y Caleb, nos preguntamos si sabían lo mismo que los otros 10 espías. Sí, sabían lo mismo, hermanos, pero la diferencia estaba en que ellos incluyeron a Dios en la interpretación de los hechos, mientras que los otros 10 lo dejaron de lado. Por eso se vieron como unas langostas frente a los gigantes. Necesitaban de Dios, pero no lo incluyeron. Por eso el temor los invadió. Dios solo puede agradarse de aquellos que le creen, que confían en Él. Josué y Caleb, rompiendo sus vestiduras en señal de tristeza al ver al pueblo desanimado, intentaron persuadir al pueblo. Les recordaron la promesa de Dios acerca de lo buena que era la tierra. Les pidieron que dejaran su rebelión y que volvieran al Señor, porque si el Señor estaba con ellos, nadie podría contra ellos, ni los gigantes. Así que no tenían por qué temer. El pueblo de Dios siempre tiene delante la vida y el bien, la muerte y el mal. El Señor nos dice en Deuteronomio 30, en los versículos del 15 al 19, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y ciertamente vemos en este capítulo que Josué y Caleb escogieron la vida y el bien. Y es lo mismo que Dios espera y quiere que hoy cada uno de nosotros, sus hijos, escojamos. No seamos rebeldes como los 10 espías que dudaron de Dios, dejándose vencer por sus temores, y se rebelaron contra sus líderes y contra Dios y se desviaron. Su corazón y se apartó y no oyó. El Señor los condenó a muerte y no entraron en la tierra prometida, y solo por la infinita misericordia de Dios, sus hijos sí pudieron entrar. Leamos el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Podemos ver la reacción de la multitud frente a Josué y Caleb, hombres rebeldes que no pueden soportar al hombre de fe y al desafío que viene con la fe. Nada puede ser más irritante para los hijos de Dios que están en rebelión que los hijos de Dios que están llenos de fe y en sumisión al Señor. Lo que salva a Josué y a Caleb de ser apedreados es la aparición de la gloria de Jehová, la presencia misma de Dios. Y si estamos en su voluntad, su presencia está con nosotros, hermanos. En los siguientes versículos, Jehová está diciendo en este punto que va a destruir a Israel y cumplir sus promesas por medio de Moisés, levantando otra nación. Dios ha sido únicamente bueno con Israel y ha demostrado su fuerza amorosa hacia ellos incontables veces. El rechazo de Israel a Dios no tiene sentido. Dicen los versos 11 y 12, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré.
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios se queja que el pueblo no le cree. Creer a Dios significa aceptar su palabra y actuar en base a lo que Él dice en ella. Significa confiar en sus promesas de tal manera que uno obedece sus mandamientos. Dios puede contar la fe por justicia, como lo vemos en Génesis 15, versículo 6, hablando de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, porque la verdadera fe es la semilla que lleva como su fruto la obediencia y la justicia. En contraste, la rebelión del pueblo aquí, como siempre desde el pecado en el huerto del Edén, tiene su semilla en no creer a Dios. Continuando con los versículos del 13 al 19. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En este pasaje apreciamos la intercesión de Moisés por Israel. Moisés le recuerda que los pueblos vecinos rumorearían que Dios no es lo suficientemente poderoso para meter a su pueblo a la tierra que les había prometido. Esto sería interpretado por los pueblos como que Dios no podía terminar lo que había comenzado. Moisés abogó por Israel porque los amaba, pero sobre todo por el celo a la gloria de Dios, para que ningún pueblo hablara mal del poder de Dios. Moisés en ningún momento piensa en él y la posición que tendría si Dios levantaba a un pueblo más grande y poderoso a través de él, sino que piensa en cómo sería visto Dios por los pueblos vecinos. Leamos ahora los versículos del 20 al 35. En esta porción estudiaremos que Jehová castiga a Israel y da sentencia de muerte para los rebeldes. Dice la palabra: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitarán en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Las querellas de los hijos de Israel de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. En cuanto a vosotros,
Vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirá. En los versos 20 y 21 vemos el poder intercesor de la oración de Moisés que se apoya en la firme confianza de Dios. La intercesión de Moisés es escuchada por Dios y los perdona, pero eso no implica que no cosechen los frutos de desobediencia, por lo que no entrarían en la tierra prometida. Solo estarían exceptuados Josué y Caleb, por cuanto no fueron rebeldes a Dios y decidieron ir en pos de él. Vemos a Moisés como tipo de Cristo intercediendo por su pueblo. Así, la humanidad en este tiempo puede acceder a la tierra prometida, a tener una eternidad al lado de Dios. Sí, y solo sí, creyeren en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en el que derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, y si se arrepienten y confiesan que Jesús es su Salvador. Es un regalo de acceso a la vida eterna que tenemos a través de los méritos incalculables de nuestro Señor Jesucristo. El destino de los rebeldes y el destino de los fieles se ve en los versos 21 al 25. Por lo tanto, aquellos que pusieron a Dios a prueba y se rebelaron contra su promesa no verán la tierra prometida, pero los fieles, como Josué y Caleb, heredarán la tierra. Estos hombres de fe eran las excepciones. Ellos entrarían a la tierra de la promesa porque ellos tenían corazones y mentes del nuevo hombre, de Jesucristo. Cuando les dice, volveos mañana y salid al desierto, Dios los trae al límite de la tierra prometida, pero ellos se rebelaron contra él y no entraron. Así que Dios los enviará de vuelta al desierto. Israel ha demostrado que ellos aún tienen mentalidad de esclavos, representan al viejo hombre. La mayor parte de personas en este mundo aún viven siendo esclavos, esclavos del pecado, mientras no proclamen a Cristo como su Señor y Salvador. Necesitan a Cristo para tener vida nueva y esperanza de entrar en la tierra prometida. En los versos del 36 al 39 se puntualiza la muerte de los 10 espías malvados y se reafirma que Josué y Caleb quedaron con vida. Dice la palabra: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amados hermanos, el Señor nos enseña a que no le temamos a los hombres, porque el temor al hombre echa lazo, sino más bien que depositemos nuestras preocupaciones y temores en el Señor, que confiemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pidámosles que nos permita comprender que le pertenecemos, que nos compró con precio de sangre, la sangre derramada por su Hijo Jesucristo, quien tomó nuestro lugar derramando en la cruz hasta la última gota de su sangre para darnos perdón y vida eterna. Si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros, hermanos. El Señor es el que derriba a los gigantes que se levantan en nuestra vida, ya sea que estos vengan de dentro, como nuestras emociones, celos, envidia, temores, malos pensamientos, o los que vienen de fuera, como las circunstancias adversas que podamos tener en la familia, en los estudios, en el trabajo, enfermedades, situación política de nuestro país, la incertidumbre por la que estamos pasando.
Clamemos, Señor, recuérdanos tu promesa, hecha en Isaías 41, en los versos del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra mí serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor siempre nos sustentará con su diestra victoriosa, hermanos, siempre que estemos en su voluntad, rendidos a sus pies, creyéndole y obedeciéndole. Josué y Caleb escogieron creer y obedecer a Dios, creyeron sus promesas, ellos entraron en la tierra prometida. Y es lo mismo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Escuchemos su palabra, estemos atentos, perseverando hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 13. Finalmente, en los versos del 39 al 45, vemos la derrota de Israel en Horma. El pueblo rebelde, desobediente y voluntarioso quiere subir al lugar del cual les había hablado Jehová, pero el Señor ya no estaba con ellos. No es cuando el hombre quiere y como quiere hacerlo, es en obediencia al Señor en el tiempo indicado por Dios. Su desobediencia los lleva a la derrota por los amalecitas y los cananeos. Otro hubiera sido el final si el pueblo hubiera creído y obedecido al Señor, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos, en todo tiempo. Nos despedimos, amados hermanos, con gratitud de corazón por lo que el Señor nos ha mostrado esta noche, pidiéndole que nos renueve porque ya no queremos ser igual. Reconocemos que todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón necesita más de Él. El Señor los bendiga y guarde. La presencia del Señor esté con todos nosotros, amados hermanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita